Bueno, bienvenidos. Hoy día vamos a hacer un examen pasado. Bueno, la solución, ¿no? O la resolución de un examen pasado que ya lo habíamos visto en el grupo, ¿no? Al menos hemos visto el enunciado, ¿no? Pero para resumir y entrar directamente ya en la solución, eh, trata de una empresa de accidentes, ¿no? De seguros, ¿no? Que tiene un archivo, perdón, que tiene un archivo que se llama vehículos.dat, ¿no? Es bueno, hasta ahora lo que más nos interesa, ¿no? Que tenemos un archivo que tenemos que recuperar que se llama vehículos.dat, ¿no? Este archivo, como dice el enunciado, eh, va a contener tres datos importantes, los cuales nos van a servir para resolver el problema. El primer dato va a ser la fecha de los accidentes que ha realizado, bueno, esa empresa, ¿no? Bueno, que tiene, ¿no? De seguros, asegurados. El segundo va a ser el número de póliza. Y por último, el importe del accidente, lo que ha costado, ¿sí? El número de póliza básicamente es un identificador, ¿no? Que nos sirve para, más que todo, cada accidente del seguro, ¿no? Va a tener como su identificador. Es como una llave única para cada registro que ha tenido, ¿no? En este archivo. Entonces esto es único para todos, ¿no? Entonces una forma de diferenciar es por el número de póliza, ¿sí? Entonces necesitamos recuperar estos tres datos de este archivo, ¿sí? De esta empresa. Y lo que nos pide son cuatro incisos, ¿sí? Primero, consultar los datos de un vehículo leyendo por teclado el número de póliza. Entonces, como les decía, como este es único, este dato de número de póliza es único, me va a poder servir para buscar un registro específico, ¿no? Entonces, el inciso A es pedir un número de póliza y devolver los datos de fecha y del importe, ¿no? El inciso B nos pide imprimir, bueno, en pocas palabras nos pide imprimir esto en pantalla, ¿sí? Pero ordenado por meses. Entonces, de alguna manera tenemos que tratar este archivo ordenado, todos estos por meses, y además de eso, al final mostrar el total por mes del importe, ¿no? La sumatoria por mes. El inciso C nos pide calcular el total de accidentes que hubo, que sería en sí contar todos los registros que hay, como el problema, si lo leen, no especifica cuántos registros tiene este archivo. Entonces es una tarea para nosotros averiguar cuántos eh, archivos, cuántos accidentes existieron, ¿no? El número de accidentes va a ser el número de registros que tenemos aquí. Después nos pide el importe total anual, ¿no? Que sería entonces de este archivo obtener la suma total del importe, ¿no? De todo este archivo, ya que este es el registro de todo el año de esa empresa, ¿no? Y nos pide el promedio, ¿no? En el inciso C, de este importe, que sabemos que el importe nada más es la sumatoria de todo entre el número de elementos, ¿no? La sumatoria de los elementos entre el número de elementos, ¿sí? Uh, entonces sería con los dos datos previos calculados, ya podemos calcular fácilmente el promedio, ¿no? Y por último nos dice generar un archivo siniestros.dat que contenga los datos del archivo vehículos.dat, pero con el formato en el mes adelante, ¿sí? Eso es todo. Eh, ya. Al menos esa es la primera parte, ¿no? Entender el contexto del problema, lo que nos ayuda a saber cómo resolver. Ya, ese es por así decirlo, el primer parte de cómo atacar un problema, ¿no? Entenderlo. Si no entiendo, ustedes, mi consejo es que vuelvan a leer, ¿sí? ¿Cómo sé que yo he entendido? Primero, que sé lo que tengo, ¿no? Primero sé, esta es mi parte importante. Tengo un archivo que tengo que recuperar, ¿no? Que se llama vehículos.dat. Estos datos tal vez son los que me importan, ¿no? La fecha, el número de póliza y el importe, ¿sí? ¿Qué más? En el inciso A, entonces, si he entendido exactamente lo que me pide, puedo saber qué es lo que
tengo como dato de entrada o dato de salida, ¿no? En el inciso A me dice que dado como un dato de entrada un número de póliza, ¿no? Esto leído por teclado, por si acaso. Debo devolver, ¿no? Mi dato de salida va a ser sus datos, ¿no? Si es que existe, ¿no? Este es un problema, si se entiende, de búsqueda, ¿no? Por número de póliza. ¿Sí? El inciso B, si como ven en datos de entrada no tenemos nada, podemos decir que los datos de entrada son los datos del archivo que vamos a recuperar, ¿no? Pero de dato de salida dice que muestre este mismo archivo, primero ordenado por mes. ¿Sí? Además de eso, me pide que por cada mes tenga el importe total, ¿no? Sí. Eso es como segundo. Esas dos cosas me está pidiendo que haga con este archivo y lo muestre en pantalla, ¿no? El inciso C ya son datos, también los datos de entrada vienen siendo los datos del archivo, pero los datos de salida son tres cosas, ¿no? Si entienden el problema, pueden lograr identificar cuáles son los datos de salida, ¿no? El primer dato dice el total de accidentes, ¿no? Perdón. Total de accidentes. El segundo es el importe total anual, ¿no? Esto de acá. ¿Sí? Por último me pide el promedio. ¿Qué me pide? El promedio de los importes. El promedio de los importes, ¿no? De todo este archivo. Del importe anual, ¿no? Que es una simple fórmula. Si se fijan, sería el importe total dividido entre el total de accidentes, ¿no? Ese sería el cálculo, ¿no? Y por último, el inciso D me pide mostrar guardar un nuevo archivo cambiando el formato con los mismos datos, pero en el formato de fecha, mes, día y año. ¿Sí? Tengo que guardar un archivo con esto. Y se tiene que llamar este archivo, como aquí lo dice, siniestros.dat. ¿Sí? Si ya he entendido el problema y ya sé lo que tengo que hacer, una vez ya haya al menos analizado, un previo análisis del problema, recién puedo pensar en una solución. ¿Ya? Para esto, yo he creado, esto vamos a borrar, así, este este documento de texto en el cual está los datos que están en el problema, ¿no? He generado varios como ejemplo, ¿sí? Que tienen esos datos, la fecha, el número de póliza y el importe, ¿no? Aquí hemos cambiado un poco el formato del archivo. Ahorita van a ver por qué. Porque si en el examen estaba en espacio, lo estamos escribiendo en coma porque nos va a servir, ahorita vamos a ver de una manera más interesante de importar, ¿ya? Un archivo, ¿sí? Entonces con este archivo ya podemos empezar a resolver nuestro problema, por lo que vamos a abrir un documento Word. Ya. Ya, un documento en blanco. Y bueno, vamos a empezar a resolver, ¿no? Primero, para que estemos en el mismo contexto del archivo, voy a guardar este documento Word donde va a estar alojado nuestro programa en la carpeta que ya he preparado para este problema, ¿no? Que se llama examen pasado. Está en el escritorio, examen pasado. Aquí es donde tengo que guardar, ¿no? Entonces voy a crearme un documento Word que se llame empresa de seguros.
¿sí? Eso todo lo hago para que funcione, ¿no? Para que se vea lo que estemos haciendo. Claramente su examen todo va a ser en hoja, pero esto es para que ustedes vean cómo realmente funciona el programa, ¿no? Por último, ¿en qué tipo de archivo vamos a usar? Siempre les he dicho, ¿no? El documento habilitado para macros, ¿no? De Word. Eso me va a pedir, perdón, me va a permitir programar en ese documento, ¿no? Una vez ya teniendo esto completo, ahora sí nos vamos al código. Ya sabiendo que es todo lo que me pide, necesitamos un formulario. Voy a insertar un formulario. Ya. Aquí. Estos tres incisos, si se fijan, si lo ven analizando, no me piden que... Bueno, hay uno que me pide que muestre una lista de cosas, ¿no? Cuando es una lista de cosas por mes, ¿no ve? Obviamente voy a necesitar un listbox, ¿sí? Por último, ¿dónde va a estar alojado todo mi programa? En un botón, ¿sí? Eso es todo lo que necesito, al menos en el diseño del formulario para esto. Para este examen pasado sería suficiente con esto, un botón. Y para el inciso B, que necesito mostrar en mi programa el archivo, pero por meses, ¿no ve? Entonces aquí voy a usar esto, ¿sí? Vamos a entrar al código, nos vamos a posicionar en el código para empezar a programar. Ya, un momentito. Ya, ok. Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grande la fuente para que se pueda ver para todos. El más grande es este. Ya. Y comenzamos. Aquí es donde vamos a resolver todo nuestro problema. Si se fijan, vamos a necesitar guardar tres datos, ¿no? Si antes, aquí voy a empezar un poco en la parte de importación, tenemos este archivo, ¿no? Este archivo que necesitamos recuperar tres datos. Si antes, en el anterior video que subí, yo sí o sí tenía que recuperar toda esta fila como un registro, ¿no ve? Y después yo tenía que hacer un procesamiento de esto como cadena para separar los datos. Ahora vamos a ver que podemos hacer ese procesamiento de separar los datos en solo una línea, ¿sí? Por eso es que es necesario que este archivo esté en formato coma para que funcione lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si ahora antes necesitábamos un arreglo que iba a guardar línea por línea cada registro, como ahora vamos a recuperar dato por dato, vamos a necesitar, perdón, un arreglo para las fechas, un arreglo para el número de pólizas y un arreglo para los importes, ¿no? Me voy a declarar esos tres arreglos, entonces, ¿no? Le voy a llamar fechas. Como no sé cuántos registros tiene el archivo, yo le voy a empezar a dar un tamaño a este arreglo un poco grande, ¿no? Digamos 1000, que sea capaz de guardar, ¿sí? Si el problema no me dice cuántos, entonces yo le tengo que dar un tamaño grande, ¿no? Si el problema me dice cuántos registros tiene el archivo, ya lo puedo aclarar ahí con el tamaño de los archivos, ¿sí? En este caso, como no lo sé, voy a crear eso, ¿sí? Esto vamos a acercar un poco si se puede. No. Ya ahí, está bien. Además de las fechas, necesito uno para las pólizas, ¿no ve? Nuevamente va a ser de tamaño muy grande, que ni para ninguno de los registros sé cuántos registros voy a recuperar del archivo, ¿no? Al menos en el problema no lo dice. Entonces yo tengo que estar preparado para eso, ¿no? Por último, no voy a necesitar un archivo de importe. Nuevamente le voy a dar un tamaño grande. ¿Sí? Ya. Seguramente voy a necesitar el tamaño, ¿no? De cuando ya haya importado todo, guardar el tamaño al final del archivo. ¿Cuántos registros tiene? Entonces, eso sería un entero, ¿no? Ya. Teniendo estos tres datos, ya podemos empezar a resolver, ¿no? Antes de empezar a resolver el examen o los incisos que me pide, mi primer paso siempre sería
recuperar el archivo. Entonces voy a recuperar el archivo. ¿Sí? Que solo es open. En este caso, el nombre del archivo, ya que está en el mismo directorio, no necesito darle una ruta específica, solo el nombre, ¿sí? Que se llamaba vehículos.txt, ¿sí? Ya esto es de fórmula, como estoy recuperando, solo sería for input, ¿no? Y le tengo que dar un identificador, en este caso le voy a dar uno, ¿sí? Una vez que haya hecho eso, voy a necesitar un puntero para guardar en el arreglo, ¿no? En el primer espacio vacío, que en este caso el primer índice que voy a tener para guardar mis cosas va a ser el 1, ¿no? De mi arreglo. Y nuevamente, esto es todo de memoria. Esto es el código para recuperar un archivo, ¿no? While not of file, ¿de quién? Del archivo 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a recibir. Si antes, aquí está lo interesante, si antes recuperaba toda la línea con con el comando line input, ¿no? Ahora vamos a recuperar todo, pero ya por separado, dato por dato. En vez de recuperar toda la línea, le voy a decir un input del archivo 1 y aquí le voy a especificar en dónde quiero guardar cada dato. En este caso, en mi arreglo de fechas en la posición I, quiero guardar el primer dato que va a tener, ¿no ve? Antes de la coma. El segundo va a ser, el segundo dato lo voy a guardar en la póliza, en la posición I, en mi arreglo de pólizas. Y el tercer dato en mi arreglo importe, en la posición I, ¿sí? Una vez recuperado esos tres datos de esa primera línea, entonces quiere decir que para la siguiente vez que entre a mi ciclo, este puntero de un espacio vacío de mi arreglo debería apuntar al siguiente espacio vacío, ¿no? Y esto es lo nuevo, bueno, que pueden realizar. Si antes yo recuperaba todo un archivo línea por línea y después tenía que procesar en tres o tantos arreglos como datos tenía, ahora con esta nueva forma de importar, en vez de línea, solo un input y les das en dónde quieres guardar cada dato que tiene ese archivo, ¿sí? Esto, en otras palabras, me va a ahorrar mucho tiempo en el procesado de la información, ¿sí? Es válido y pueden usarlo, ¿no? Siempre y cuando tenga el archivo formato de coma. Si no lo tiene, ustedes igual pueden ponerlo en su examen, no creo que haya ningún problema, ¿sí? Una vez recuperado, ya no tengo nada más que hacer con ese archivo, lo voy a cerrar. Close 1. Ahora sí, ya recuperado el archivo, para ver que esté funcionando, vamos a ver cómo está corriendo esto desde aquí, ¿sí? Lo vamos a correr y vamos a ver. Entonces, como ven, ha recuperado el archivo vehículos.txt. Está entrando al ciclo porque todavía hay algo seguramente. Después de esta línea debería tener, vamos a ver, estos datos, ¿no? En cada arreglo, ¿no? Después de la primera coma, las fechas, ¿no? La póliza, que es como su nombre o su identificador de cada registro y su importe, ¿no? Vamos a ver. Y como ven, lo recupera sin nosotros hacer absolutamente nada. Ningún tratamiento de cadenas. Hay la fecha, la póliza y su importe, ¿no? Aquí hay un pequeño error. El importe, si se fijan, lo he manejado como cadena. Pero como en algún inciso que vamos a tener que resolver, vamos a hacer operaciones, esto debería ser un tipo real, ¿no? Como tiene parte decimal y vamos a operar con ese dato, debería ser un tipo decimal. Ya, está funcionando, ¿sí? Entonces, primero vamos a corregir esto. Voy a quitar el breakpoint. Y el importe, sabemos que tiene que ser de tipo double, ¿sí? Ya. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer el inciso A. El inciso A me pedía, si no me equivoco, lo vamos a ver ahora.
leer el número de póliza por teclado, ¿no? Acá está. Y devolver los datos si es que existe ese número de póliza. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Ya. Entonces es una búsqueda. Primero necesitamos leer ese número de póliza, ¿no? Ese número de póliza, la forma más fácil de leer por teclado es por el comando input box, ¿no? Y pedirle que ingrese el número de póliza, ¿no? Sí. Una vez leído este número, lo que tendría que hacer es buscar en todo mi arreglo de números de póliza si es que existe. Si es que existe, lo correcto sería devolver ese dato, ¿no? Los datos correspondientes, que serían su fecha y su importe, ¿no? Si no existe, no devolvemos nada. O podemos devolver un mensaje de que no existe ese número de póliza. Pero para hacerlo más fácil, no vamos a devolver nada si es que no existe ese número de póliza. ¿Sí? Entonces, ya habiendo leído el número de póliza, lo que tendríamos que hacer es... aquí hay un error, ¿no? Input box. ¿Sí? Es buscar ese número de póliza si es que existe en mi arreglo, ¿no? Eso ya es un problema de arreglos normal. Dado un elemento a buscar dentro de mi arreglo, buscar si existe, ¿no? Sería un recorrido lineal, que voy a empezar en 1. ¿Hasta dónde? Ahora yo ya sé el tamaño. A ver. Le voy a dar tamaño, aunque aún no lo he definido. Con step 1. ¿Sí? Next, sí. Ya. Nos vamos a ir acá. Esto ya lo he explicado, ¿no? Cuando termine este ciclo, este iba a terminar en el siguiente espacio vacío de mi arreglo, ¿no? Entonces el tamaño de cuántos elementos he recibido de este archivo va a ser i-1, ¿no? En el último espacio ocupado, ¿no? Si i+1 apunta al último espacio libre de mi arreglo, de acuerdo a lo que he recibido del archivo, i-1 apuntaría entonces al último elemento ocupado de mi arreglo, ¿sí? Y el último elemento ocupado del arreglo, ya que el índice empieza en 1, viene a ser el tamaño del arreglo, ¿no? Entonces un recorrido más fácil, ya que no necesariamente se llene todo el arreglo, es de hasta el tamaño, que yo sé cómo controlarlo, ¿no? Y por último, preguntar si en ese número que he leído es igual a mi arreglo de pólizas en la posición i, ¿no? ¿Ve? Si en algún momento encuentro eso, si eso se cumple, quiere decir que he encontrado esa póliza, existe dentro de mi arreglo. Si ese número leído de teclado es igual a alguno de mi arreglo, ¿no ve? Al momento de recurrirlo, quiere decir que lo he encontrado. Entonces tengo que devolver sus datos, ¿no ve? Entonces la forma más fácil, como les digo, es un message box. ¿De qué cosa? Los datos que me piden, ¿no? El primer dato sería las fechas, ¿no ve? De mi arreglo fechas, voy a recuperar en la misma posición en donde he encontrado, concatenado a un espacio. ¿Qué más? Y seguramente el importe, ¿no? De mi arreglo de importes en esa posición, ¿sí? Eso es todo. Si es que lo encuentra. Si no lo encuentra, si recorre todo el arreglo, no encuentra nada, no devuelve nada al final, ¿no? Solo si encuentra algo, va a devolver los datos. Si no, se queda así, ¿sí? Eso sería el inciso A, ¿sí? Ahora vamos al inciso B, que este es el que seguramente... Bueno, primero vamos a correr esto. A ver. Vamos a ver si funciona. Me está pidiendo un número de póliza. En este caso, si le doy una póliza incorrecta, no va a hacer nada, ¿no? Pero, sí, ¿qué tal si le doy un número de póliza correcto? Vamos a probar. ¿Y qué tal si le doy este de acá? Entonces voy a copiar este número de póliza. Vamos a correr el programa y le voy a dar este, ¿no? Me va a devolver la fecha de esa póliza. Bueno, perdón, de ese accidente, de acuerdo a ese número de póliza, y su importe, que es 450,6 centavos. Entonces está funcionando. El inciso al menos sí funciona. Ya. ¿Qué podemos decir de acá?
hemos usado una variable i, por lo tanto, deberíamos declararla, ¿no? Y va a ser igual a qué. Bueno, perdón, y va a ser un entero, ¿no? Perdón. Sí, ya. Tenemos el inciso. Ahora nos faltaría el inciso B. ¿Sí? Ya. El inciso B me dice mostrar por cada mes, ¿no? Los accidentes por mes. Es un tipo de ordenamiento. Sí, es un ordenamiento. Lo podemos ver como un ordenamiento, pero también un tipo de filtro, ¿no? Entonces, ¿qué tal si, como es un problema difícil mostrar por mes, lo hago delegándolo a un procedimiento que me muestre por cada mes, mostrar por mes, y le mando el mes el que quiero mostrar. Esto de acá va a funcionar como un filtro, ¿no? Va a agarrar el arreglo por fechas y solo va a mostrar los meses que sean del mes 1, ¿sí? Eso es lo que haría, ¿ya? Entonces, si ya sé hacer para uno, ¿no? Esa operación, a ver. Entonces quiere decir que puedo repetir esa operación para todos los meses. Entonces voy a necesitar 12 de estos. Y para cada uno le voy a decir que haga lo mismo, que me muestre ahora del mes de enero, del febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre y de diciembre, ¿no? Y ahí está. Ese sería mi problema, mi inciso B, ¿no? Que es mostrar por meses. Ahora el problema es que no sé qué es o cómo resuelve esto, este procedimiento, ¿no? Lo que tendría que hacer para que esté completo el inciso B es definir ese procedimiento. Lo vamos a hacer aquí. Entonces voy a definir un procedimiento que se va a llamar mostrar por mes, que recibe un mes que va a ser de tipo entero, ¿no? Cuando hablamos de procedimiento, recordarles que no devuelve nada, solo hace lo que se le pide, dado sus parámetros. Entonces, ¿qué quiero hacer? En ese procedimiento quiero que por este mes recorra el arreglo de meses y me muestre los meses, ¿no? Que comparten con el mes recibido, ¿no? Esto de acá. Que solo me muestre ¿en dónde voy a mostrar? En el list box que me he creado para el inciso B, ¿no? Entonces, como además de eso necesito mostrar el total por mes, voy a crearme un total como un double, ¿no? Como es una suma de importes y los importes son reales, entonces el total también va a ser real, ¿no? Después seguramente voy a necesitar recuperar de alguna forma el mes de mi arreglo, porque si se fijan, las fechas están por completo, ¿no? Día, mes y año. Entonces tengo que recuperar de alguna manera solo el mes. Entonces vamos a recuperar solo el mes. Vamos a hacer tal vez una iteración por todas las fechas. Entonces me voy a crear también esta variable, ¿no? Para ir por los índices. Inicialmente empieza en 0 mi total, ¿no? Ahora sí, ahora tengo que resolver. Tengo que recorrer por fechas que empiecen en 1 hasta el tamaño, ¿no ve? De mi arreglo, registros. Con paso 1. Next. ¿Okay? ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos el mes.
¿No ve? Primero voy a recuperar el mes de dónde voy a sacar de la fecha de mi arreglo de fechas. Entonces voy a recuperar una variable fecha, lo que obtengo en mi arreglo de fechas recorriendo uno por uno en la posición i. ¿No ve? De esto necesito su mes. Entonces, ¿cómo calculo el mes? Esto es fácil, pero es bueno entenderlo para que esté claro. Si se fijan, lo vamos a hacer aquí. ¿Sí? Ahora esto se comporta como una cadena, esta fecha como una cadena en mi problema, ¿no? Entonces necesito obtener estos dos elementos de aquí. Si se fijan, como los meses de un dígito se rellenan con 0, al menos en el problema, en este problema, siempre el mes va a estar en esta posición. Entonces debo obtener desde la posición 0, perdón, desde la posición 4, dos elementos. Lo más fácil sería con mid, ¿no ve? Entonces voy a recuperar ese mid, ese mes, con un mid de la fecha que he recuperado desde la posición 4, dos elementos, ¿no? Esto me va a devolver una subcadena, ¿verdad? Pero yo estoy trabajando m como un entero, ¿sí? Entonces lo correcto sería obtener el valor de ese resultado de mid, ¿no ve? Una vez obteniendo el mes, este mes necesito saber de este arreglo de fechas. Estoy recuperando, por si acaso, el mes de este arreglo de fechas, ¿no? De todos mis registros, ¿no? Lo que me importa es saber si este mes recuperado de ese en la posición i es igual al mes que estoy recibiendo como su programa. Si es igual a ese, tendría que mostrarlo en alguna parte, ¿no? Entonces, primero necesito controlar eso. Si ese mes que acabo de recuperar es igual al mes que estoy filtrando, ¿no? Por el parámetro de su programa. Si esto se cumple, ¿qué tengo que hacer? Mostrar en mi list box ese elemento, los datos de ese registro. Serían la póliza, ¿no? ¿Qué más? En esa posición que he encontrado un elemento del mismo mes, le doy la póliza concatenado tal vez a un espacio, concatenado a esa fecha, el mismo dato del archivo, ¿no? En la posición i, nuevamente concatenado a un espacio y concatenado al último elemento del archivo, que sería el importe, ¿no? En esa posición. ¿Sí? Además de eso, ya he mostrado en mi listbox ese dato que sería correspondiente al mes, ¿no? Que me está pidiendo su programa. Además necesito calcular el total, ¿no ve? Que el total va a ser igual al total que tengo inicialmente, más que lo que me devuelva, esto de acá, ¿no? El importe en esa posición, ¿sí? Eso es todo. Por último, tendría que mostrar ese total después de haber mostrado todos los registros de ese mes, ¿no? Para eso, solo voy a mi listbox 1 punto add item, voy a mostrar el total, el mensaje, el total del importe en el mes, un espacio concatenado, lo voy a concatenar al mes que me está dando como parámetro, a este de acá, que se quede claro eso, a este mes, ¿no ve? Concatenado a el mensaje es dos puntos espacio y voy a mostrar el total, concatenando la variable que calcula el total, ¿sí? Ya. Básicamente eso sería
la definición al menos de este subprograma, que como se les he explicado, recibe un mes y busca en mi arreglo de fechas, recuperando también el mes de esa fecha y comparándolas. Si esta es la misma, si el mes que me pide es el mismo que mi arreglo de fechas, entonces muestro eso en mi listbox en esa fecha, ¿no? En este caso sería primero para enero. Va a buscar todos que sean enero de mi arreglo de fechas y los va a mostrar, ¿no? Porque primero está corriendo con el valor 1 y así lo va a hacer para los siguientes. Está filtrando por mes, ¿no? Eso es lo que hace este subprograma. Y al filtrar por cada mes, lo que estoy haciendo acá es ordenar todo mi archivo por meses, ¿no? Son dos tareas distintas, pero una filtra y otra ordena, ¿no? Eh, es interesante como estamos trabajando, pero eso, ¿sí? Vamos a correrlo para ver qué es lo que está haciendo. Primero esto de la póliza, ya que no nos importa por ahora, no va a hacer nada. Pero aquí nos va a aparecer un error que quería que no me aparezca realmente. Es que no se ha definido sub o function fechas, dice. ¿Ya? Quiere decir que no reconoce este arreglo porque nunca lo he declarado, ¿sí? Y bueno, lo voy a explicar de manera rápida. Si se fijan, estoy accediendo al arreglo fechas que está declarado en mi programa principal, ¿no ve? Este arreglo quiere decir que no puedo usarlo fuera de mi programa principal porque está declarado como una variable global, perdón, como una variable local, ¿no ve? Donde está el programa principal. Quiere decir que no va a poder usarlo en otro subprograma, ¿sí? Ese es un pequeño problema porque yo necesito ese dato en este subprograma para que funcione, ¿verdad? Por lo tanto, la manera más fácil de resolver este problema es que estos tres datos, como están ahora declarados de manera local en esta pequeña parte de su programa, o el programa principal, para que no me dé ese error, lo más fácil sería, lo voy a parar un momentito, ya, para que no me dé ese error que me acaba de dar, es declarar esto como una variable global. ¿Cómo declaro una variable global? Estando fuera del programa principal, al inicio, ¿sí? Entonces, tal vez haga un video hablando un poquito más acerca de eso, ¿ya? Pero en otras palabras, como voy a necesitar fuera de mi programa principal y además en otro procedimiento que usa estos datos, lo voy a manejar de manera global. ¿Cómo lo hago cómo lo uso de manera global? Declarándolo al inicio, fuera de este sub, ¿sí? Si se fijan, el programa principal en Visual Basic también es un subprograma, ¿no ve? Entonces todo lo que esté declarado aquí es una variable local que solo va a funcionar dentro de estas dos líneas, ¿no ve? Fuera de estas dos líneas no va a funcionar. Pero si está fuera de esas dos líneas, de este sub, ¿no ve? El lenguaje lo entiende como una variable global. Quiere decir que lo puede usar tanto el programa principal como el subprograma, ¿no? Ahora saber cuáles de mis variables deberían ser globales es muy importante saber. ¿Cómo sé? Porque estas de acá estoy pidiéndolas en mi subprograma. ¿No ve? Aquí estoy accediendo a esta variable que no la tengo declarada aquí, pero si la tengo global, va a entender que estoy hablando de la global. ¿No ve? Al arreglo fechas también, póliza. Y a ver si ahora corremos esto. Ahora esto de la nombre de póliza no me interesa. Ya. Aquí está todo bien. No sé por qué me está molestando. Ah, ya. Si se fijan, este if no está siendo cerrado, ¿no? El programa me está llamando la atención. Entonces voy a cerrar este end if, ¿sí? Y lo vamos a correr. Y como ven, me va a mostrar por mes el archivo, los registros. Por ejemplo, me muestra en el mes 1 el importe total es solo de este archivo, ¿no? Si se fijan, aquí ya tenemos más interesantes, ¿no? En el mes 6, no, perdón, en el mes
si en el mes 7 no tengo nada, ¿no? En el mes 7, si se fijan, hay un salto porque no hay ningún registro en el mes 7. Pero en el mes 8 me muestra estos tres, ¿no? Este accidente, estos dos, si se fijan, aquí está, los tres accidentes y la sumatoria, ¿sí? Que sería 6.551. Bueno, sí, ¿no? La suma de estos tres da este resultado. Y eso está haciendo para cada mes, ¿no ve? En el mes 12 tenemos dos accidentes, lo suma y te da el resultado, ¿sí? Eso sería para el inciso B, ¿sí? Eso es todo, ¿ya? ¿Qué he hecho? Solo me he declarado una función que muestre por mes, ¿no? Y hace un recorrido a mi arreglo de meses. Y si ese mes corresponde al que está ingresando por parámetro, entonces muestra sus datos, ¿sí? Y además de mostrar sus datos, calcula un total parcial y al recorrer finalmente todos los elementos y haber mostrado todos dados este mes, muestra el total del importe por mes, ¿sí? Eso sería. Ya. Ahora nos vamos para el inciso C. Que es mostrar todo el total de accidentes que existieron en ese año. Lo voy a mostrar aquí. Me pide tres datos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Me pide el total de accidentes, el importe total anual y el promedio de importes, ¿no ven? Entonces, vamos a hacer eso. El total, ¿no ven? Mostrar eso es básicamente el número de registros que he recibido de ese archivo vehículos, ¿no? Si se recuerdan, yo ya he calculado ese número de cuántos elementos tengo, que es el tamaño, ¿no? Entonces, para el primer dato, que es el total de accidentes, es suficiente con mostrar ese dato. Entonces voy a mostrar la manera más fácil de mostrar en Visual Basic, es un message box, y le digo el número total de accidentes es, y lo concateno a qué cosa, al tamaño de mi arreglo o de el tamaño que he recibido de los archivos, ¿sí? Ahora sí, para el importe anual sí voy a necesitar hacer un cálculo, ¿no? Para el importe, sí, para el importe anual inicialmente va a ser 0. Que este problema me dice que tengo que básicamente sumar todos los importes. ¿Dónde están todos mis importes? En mi arreglo importes, ¿no? Entonces solo va a ser un recorrido y una sumatoria, ¿no? El importe anual, entonces, por lo tanto, me va a tener que hacer un recorrido desde el último elemento hasta el tamaño de mi arreglo, uno por uno. Y este importe va a ser igual a... ya. Aquí me estoy equivocando. Importe anual. ¿Ya? Más ¿qué cosa? Más mi importe parcial de mi arreglo, importes en la posición I. ¿No ve? Voy a sumar todos los elementos. ¿No ve? Next I, ¿sí? Ya. Entonces lo que hago es recorrer desde 1 hasta el tamaño y sumar todos sus importes en esa posición I. Eso es todo. Para el promedio anual de los importes, sé que solo es la suma total entre el número de elementos, que tengo esos dos datos, ¿no ve? La suma total es lo que acabo de calcular, ¿no ve? Que es import anual.
todo eso dividido entre el número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene todo ese arreglo? Es el tamaño, ¿no ve? Entonces ya tengo esos dos, pero como no solo los estoy calculando, lo último sería mostrar esos, ¿no? Message box, el importe anual, es, y lo concateno a mi variable importe anual, ¿sí? Ya. Por último necesito un message box para mostrar el promedio del importe. Es, dos puntos, y lo concateno. ¿A qué cosa? Al promedio que he calculado ahora. Sí, eso es todo. Vamos a ver y vamos a correrlo para verificar. Ya, esto de acá del inciso A no me importa. El número de accidentes total de este archivo, o al menos, es 26. Tengo 26 elementos. El importe anual es, y bueno, aquí ya me está dando un problema. Vamos a verlo. Y el promedio es 60.16. Que lo dudo mucho. Vamos a ver qué está pasando. Ya. Al menos el tamaño está bien porque lo hemos recuperado. Ya. En el inciso C. Ya. Aquí hay un error de escritura nada más. Importe anual. ¿No? Import anual. Y por último, aquí no estaba mostrando nada porque también estoy escribiendo mal la variable. ¿Sí? Ahora sí, correremos nuevamente. Este de acá, el inciso A, no me importa. El número total es 26 accidentes. El importe anual es de 253.589. Solo ha sumado todos los importes, ¿no? Y el promedio debería ser esto entre 26, que sería más o menos, ahorita lo vemos, 9.752 con todos estos decimales. ¿Sí? Ese es el promedio del importe. Ya, el inciso C está completado. Por último me faltaría lo que sería el inciso D, que es mostrar en un nuevo archivo, solo que con el formato mes adelante, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. El inciso D me dice que muestre el formato de una manera distinta, ¿sí? Entonces voy a hacer el inciso D. Como voy a trabajar sobre fechas, primero me dice que guarde eso en un archivo, ¿no? Que se llame siniestros.dat. Para eso voy a abrir siniestros.dat. En este caso, para poder ver lo que pase, lo voy a poner en txt, ¿sí? Porque mi computadora no tiene ninguna aplicación que abra archivos.dat, al menos el mío. Puedo abrirlo por Excel, pero lo voy a poner en txt porque todos tienen, ¿no? Txt. Entonces lo voy a crear mi archivo en formato txt, ¿sí? Es lo de menos. Y aquí, ahora antes he recuperado un archivo for input, ¿no ve? Ahora que quiero para guardar, sería for output, ¿no? Le voy a dar un identificador 2, nomás porque el primero le di 1, a este le voy a dar 2, no importa. Y ahora, lo importante es que tengo que recuperar la fecha, ¿no? Y cambiarlo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. La fecha voy a recuperar por un recorrido de todas mis fechas, ¿no? De mi arreglo, desde 1 hasta dónde, hasta el tamaño, un paso 1. Aquí es donde va a estar todo el problema. Tengo que recuperar la fecha. Entonces, ¿cómo recupero la fecha? Voy a usar esta variable fecha, que va a ser igual a lo que me devuelva la variable, bueno, mi arreglo de fechas en la posición i. Una vez recuperado esto en mi arreglo de fechas en la posición i, sobre esta fecha, que es una cadena, quiero trabajar, ¿sí? Para analizarlo bien, nuevamente vamos a ver el archivo. Si se fijan, este es el formato fecha, ¿no? Necesito recuperar ahora, para poder cambiar el formato, el día, el mes y el año. A ver. Si se fijan, ya he podido resolver cómo recuperar el mes, ¿no ve? Solo es desde la posición 4, dos elementos.
¿no? Ahora, para recuperar el día, entonces desde la posición 1, dos elementos. ¿No ve? La misma operación, solo que con distintos parámetros. Y el año, lo mismo, ¿no? Es una cadena que voy a recuperar desde la posición 7, 4 elementos, ¿no? Entonces voy a usar exactamente la misma lógica que he usado para el inciso B. El día, que va a ser una cadena, la voy a recuperar con mid de la cadena de fecha, ¿no? De mi cadena fecha. Desde la posición 1, dos elementos, ¿no? El mes va a ser un mid de mi fecha desde la posición 4, dos elementos, ¿no? Y por último el año va a ser también un mid de mi fecha, en este caso desde la posición 7, dos elementos, ¿sí? Ya que tengo recuperado esto, ahora sí mi fecha debería ser transformada, ¿no? Mi fecha que antes era formato día, mes, año, ahora quiere que lo haga mes, día, año, ¿no? Entonces voy a ordenar estas tres cadenas. Mes, ¿no? Concatenado a un guión, ¿no? Concatenado al día, concatenado a otro guión, concatenado al año. A mis tres variables. Solo estoy concatenando entre guión, ¿no? Es generalmente el formato fecha que se maneja. Y una vez que ya tengo el nuevo formato en esta cadena, lo tengo que guardar en un nuevo archivo siniestros.dat todos mis datos recuperados del archivo vehículos.dat, pero con este nuevo formato de fecha. ¿Cómo se guarda? ¿Cómo se escribe sobre un archivo? Es con print. ¿A qué archivo? Al archivo que acabo de abrir, que es el 2. ¿Qué quiero abrir? Le voy a llevar primero la fecha. Si se fijan aquí, estoy recuperando la fecha original, ¿no ve? En esta fecha original estoy obteniendo sus meses, día y año, y estoy recalculando la nueva fecha, pero con el mes por delante. Entonces, esa fecha que acabo de cambiar de formato, le voy a enviar. Además de eso, le tengo que enviar la póliza, ¿no? Para que sea un archivo parecido, con la posición I. Y por último, el import, en esa misma posición, en la I. Una vez que he terminado de hacer todo lo que quería escribir en ese archivo, que va a ser para todas las fechas, ¿no ve? Estoy recorriendo todo el arreglo de fechas, ¿no ve? Y estoy mostrando todo. Cierro el archivo. Y con eso habríamos terminado, ¿sí? Listo. Lo voy a correr. Vamos a ver. Nuevamente el inciso A no me molesta. Ahí está, el inciso B es el list box, ¿no ve? Que me muestra todo por meses. El número total de accidentes ese es el inciso C. Su importe anual, su promedio. Y bueno, no está mostrando nada, porque ahora debería haber un archivo nuevo, que lo vamos a ver acá. ¿Dónde? Aquí. Aquí debería haber un nuevo archivo. Y como ven, se ha creado un nuevo archivo, siniestros. Entonces tengo... este archivo y tengo este otro. Tengo el archivo vehículos.txt que está primero día, mes, año, y luego estoy generando el nuevo archivo siniestros con el mes adelante, ¿no? Este pequeño espacio es porque lo está separando por una tabulación el lenguaje, ¿no? Pero está mostrando luego la póliza y esto de acá, ¿sí? Está haciendo exactamente lo que quería, ¿no? Solo cambiar ese formato. Es el mismo archivo, solo que en distinto formato de fecha. Y bueno, eso sería la resolución de este examen pasado completamente. Como ven, es un poco largo. Digamos, si este fuera su examen, tendrían que... Bueno, no tan largo, ¿no? Si hay alguna duda, recorran al minuto en el cual explico más o menos cómo se resuelve cada parte. Y bueno, eso sería todo por hoy.
para al menos estas resoluciones. Espero les haya servido al, a- de ayuda, ¿no? Para su examen. Eh, Gracias si han llegado hasta este momento. Con eso sería la resolución del examen pasado, segundo parcial.